Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:41, 7:41 en las Islas Canarias... ...y empezamos nuestra tertulia de lujo de hoy... ...hoy con doña María Muñiz de Urquiza. ¿Qué tal está usted? Hola, muy buenos días. Acérquese más el micrófono. Muy buenos días, pues muy bien por estar aquí... ...completamente desolada por la situación de España... ...la gestión que se está haciendo de todo lo que está ocurriendo... ...y el descaro con el que se está asaltando las instituciones... ...sin que haya una respuesta razonable... De los partidos políticos razonables, de la gente, etcétera. Espero que hablemos de eso. Pues hablamos de lo que usted quiera, porque aquí yo estoy de mero moderador. Al final yo planteo temas y luego los tertulianos hablan de lo que les da la gana. Pero vamos, me parece un tema adecuado para hablar. Don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis. Me gusta mucho que mientras usted le está diciendo a doña María, luego los tertulianos hablan de lo que le da la gana. En realidad me está mirando a mí mientras lo dice. Ya sé que me tiene usted. Usted es uno de los tertulianos más disciplinados. Cuando le da la gana, cuando no, pues habla de lo que le da la gana. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Buenos días, hombre, estoy muy triste por lo que comentaba doña María, sobre todo por la situación de Valencia. Me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho usted eso de que era un mero, decirles Lutiers, decía, yo en realidad solo soy un mero. Sí. En realidad somos bastante meros comparados con la apasionante tarea que tenemos por delante los medios de comunicación, que actuamos con libertad para tratar de llegar hasta el final con ese mensaje de, oiga, las cosas están así, no como se las están contando, están así. Y en el tema de Valencia es absolutamente lamentable que la gente acepte ingredientes diferentes al de la ayuda a las víctimas, la tristeza y la oración por todos los que han padecido y padecen esa tragedia, y el ponernos a pensar cómo reconstruimos y cómo evitamos que vuelva a haber otra tragedia. El resto de debates ya vendrán. Si van a venir solos, si además la gente no es tonta, no, van a reaccionar exactamente en sentido contrario al de los fanáticos y el de los manipuladores. Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que cuando Sánchez estuvo en Paiporta, pues resulta que le pega un vecino de la zona un escobazo al coche que acompañaba a Sánchez y automáticamente sale el gobierno a decir que eso es una trama de ultraderecha organizada y manda una unidad de élite de la Guardia Civil a detener vecinos, entre los cuales no ha salido nadie de ultraderecha, de la gente que ha investigado la Guardia Civil. Pero sin embargo el sábado intentaron quemar el ayuntamiento, hubo enfrentamientos con la policía, 31 manifestantes heridos en esa manifestación convocada por la izquierda en Valencia contra el gobierno de Mazón, y a la que por cierto acudieron autocares fletados por la Asamblea Nacional Catalana, uno de cuyos pasajeros supongo que sería Lluís Llach, que andaba por allí manifestándose. Y eso lo ha calificado la delegada del gobierno como incidentes aislados. 31 policías heridos. Sí. Está muy bien, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes? Esa manifestación que se convocó al día siguiente de las inundaciones. No esperaron. La primera acción que tuvo la izquierda fue hacer unas pegatinas y convocar inmediatamente una manifestación para el día 9. Mucho antes de que se supiese qué había sucedido, mucho, por supuesto, cuando lo que hacía falta era estar echando una mano, etcétera. Ninguna de las personas que convocaron esa manifestación, etcétera, han estado dando el callo a pie de barro, dando el callo durante el tiempo que ha hecho falta, y lo que han estado es preocupados sobre todo por el éxito de esa manifestación, a la que yo creo que probablemente asistió mucha gente algo confundida, pensando que era una manifestación sinceramente para protestar contra la clase política. Luego allí mismo, me consta, porque además hay imágenes, se les dejó muy claro y se les dijo que aquello no era para protestar contra los posibles responsables, sino para protestar contra Mazón, única y exclusivamente, que probablemente es uno de los responsables, no me cabe la más mínima duda, pero no cabían otras voces. Y luego, en cuanto a la acción policial, a mí me duele y me da un poco de... porque hemos visto, y con mucha razón, y yo estoy muy de acuerdo,
representantes de sindicatos policiales defender la acción de la policía en Ferraz en muchas ocasiones, cuando han sido criticados, y yo creo que se les ha criticado con razón, porque en más de una ocasión hemos visto que se excedían, etcétera, y se han partido la cara por defender a la unidad de intervención policial, y que es total, y que hay que comprender que ahí hay una línea azul que es infranqueable, y que tal, y la policía no puede permitir, que tal. Ayer, o hace 2 días, hace 2 noches, llegaron a la puerta de la sede de la Comunidad de Valencia limpiamente, pusieron aquello hecho un asco, hicieron lo que quisieron, y ahí estaba la misma unidad de intervención policial, y realmente no actuaron de la misma manera. Y yo he pedido explicaciones a algún representante de estos sindicatos de la policía, decir, ¿por qué me cuenta usted cuentos con respecto a la brutalidad o a la firmeza, por no decir, de la acción policial en Ferraz, y en cambio no tiene la misma respuesta esa misma policía, porque no tiene una respuesta contundente en Valencia frente a estos otros? ¿Que se trata diferentemente a los manifestantes según y quién los convoque, o según contra qué sede se dirijan, o cómo funciona esto? Porque a mí me pareció absolutamente impresentable permitir que esa gente pusieran hecho un asco un edificio que además es un edificio histórico, etcétera y tal, y con absoluta impunidad. Y me pareció que había muy poca, bueno, hubo una pequeña escuadra, o no sé, como un grupo de policías que se vieron rodeados y que estuvieron en grave peligro, cosa que no debe suceder en ningún momento, de manera que el despliegue policial probablemente en Valencia fue mucho menor, proporcionalmente, desde luego, mucho menor del necesario del que se suele disponer en la calle Ferraz, y a mí eso también me parece de una cierta gravedad, y creo que es una cosa que hay que traer y tener en consideración. Yo creo que hay una doble voluntad. Por una parte, que se plasme mejor todavía de lo que se ha plasmado hasta ahora, que hay un caos en Valencia y que eso se focaliza, y que la culpa es del gobierno del PP, de Mazón, de la incompetencia de las autoridades regionales autonómicas, que es cierto que se han demostrado incompetentes, pero creo que hay una voluntad de acentuar esa situación con la manifestación, etcétera. Y creo que, por otra parte, hay algo que es más siniestro, y que realmente es tiene que ser denunciable, tiene que ser que la gente se dé cuenta y denunciable por los medios. Y es, en el año 2016, lo tengo recuperado aquí a través de una persona muy, muy lúcida de Twitter. En el 7 de octubre de 2016, Podemos publicó un tuit que decía: debemos politizar el dolor, que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad. Lo que ha habido con la manifestación es una politización, una utilización fraudulenta de la rabia, de la ira y del dolor de la gente que ha estado sufriendo, y por eso se impidió que hubiera pancartas en las que se acusaba también al gobierno. Por eso se llevó gente de los separatistas catalanes, o eran los convocantes los que fueron a agitar, y por eso se puso de manifiesto que la vulnerabilidad, que es una contradicción en sus términos, de la misma policía frente a los manifestantes furiosos. Y por eso se ha convertido un escobazo que nunca dio a Pedro Sánchez, que dio a otro señor que estaba por ahí, no sé si era un fotógrafo, un guardaespaldas o qué, pero nunca le dieron un golpe para hacer que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se presente como una víctima de una confabulación ultraderechista que también se ha demostrado que no existió, pero que desde Moncloa no se ha desmentido que esa percepción inicial, que podría haber sido que hubiera habido una tal confabulación, pero que no, luego se demostró que no la hubo, y nunca se ha desmentido, pero se ha presentado todo una mentira envuelta en un enigma, rodeada de un engaño, tal, para que al final todo sea como un caos en el que hay un totum revolutum en el que quedan mal los partidos políticos, la clase política, el tal, y de alguna manera eso se ha focalizado en el PP, en lugar de llegar hasta el último responsable, que no es el PP, que no está en el gobierno, que está en el gobierno en un nivel inferior, sino que es quienes dan las órdenes en el ejército, que es Margarita Robles, quien da las órdenes civiles, que es el presidente del gobierno, o el ministro Marlaska, o el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es Teresa Rivera, que está estudiando un examen en Bruselas. Es decir, se ha desviado y se ha hecho una dispersión de las responsabilidades, que efectivamente tendrá que dimitir
muchísima gente aquí. Pero, hombre, vamos a apuntar un poco el tiro y no a dejar a un pueblo indignado acorralando a la policía para demostrar que quien tiene que poner orden ahí no está poniendo orden y que no son los que realmente tienen que poner orden, que es el gobierno, las autoridades que tienen al mando las riendas del Estado. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir desbrozando y sacando a la luz la realidad de lo que hay. A mí algo que me sorprende siempre, los que seguro saben qué desproporción existe entre la actuación, por ejemplo, en Ferraz, o la desproporción que puede existir entre la violencia de los manifestantes y la acción de los policías de ayer en Valencia, son los propios policías. Ellos saben, por una parte, qué instrucciones reciben, ellos ven, lo tienen ahí enfrente de ellos mismos, cómo se están comportando los manifestantes, y de hecho se producen, parece que más de 30 heridos entre los policías. En Valencia. En Valencia. 31. 31. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿ningún policía va a salir a hablar? Eso es lo que me ha sorprendido. Claro, porque nosotros podemos juzgar más o menos con la información que tenemos, pero quien tiene toda la información son los policías. Quienes han sido agredidos y quienes están heridos en los hospitales o donde sea, son los policías. Y los policías no van a salir a decirles a sus mandos, oiga, ¿ya está bien? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Oye, chico... Me ha dado la sensación de que algunos Mala suerte. representantes de los sindicatos policiales están más en la defensa de los gobernantes que de los propios agentes que están a pie de calle. Sinceramente he tenido un poco esa sensación. ¿Los propios policías no abren la boca? ¿Pero qué podemos hacer nosotros por ellos? Ya, pero eso, Julio, es un poco, si quieren ayuda, que la pidan, ¿no? No, porque yo estoy describiendo una situación objetivamente negativa, y es que no se puede consentir esa furia de unos manifestantes en una manifestación y no se puede consentir que haya 31 policías heridos. No se puede consentir el ministro del Interior, para empezar. Pero por eso te digo, y luego es decir, las víctimas que son los que les han yo no estoy si acorralado. quieren ayuda que la pidan. Yo lo que estoy diciendo es que ellos también tienen que hablar. Es que en este país la gente está acostumbrada a callarse La gente de está todo. atemorizada. Chico, Está pues, aterrorizada. oye, pues mala suerte, Nadie se tendrán que atreve espabilar. A mover un dedo por si acaso. Nadie No dice se sabe qué, exactamente. porque se ha llegado a una situación de terror, como en la época de la Revolución Francesa, en la época del terror. Y Terror para creo los que es cobardes. sí, pero es Para que los cobardes, al final nada. el pueblo está acobardado, con salarios pueblo- de miseria, con control por parte de los medios de comunicación, que el asalto a los medios de comunicación ya es descaradísimo. Es decir, ya no es solo poner a los tertulianos que cobran por representar las posiciones de los partidos políticos, sino lo de Televisión Española, el nombramiento de los consejeros, el día que se había suspendido el pleno de control al gobierno, se suspende para eso, pero se garantiza el nombramiento de los consejeros de televisión. Es decir, quienes tienen que denunciar en público y tienen voz y micrófonos para denunciarlo, excepto algunos medios, claro, ya están colonizados, ya están contaminados. Entonces, la gente no sabe ni qué decir, no saben si atreverse a moverse, porque cuando ha habido una manifestación de ira legitimísima en Valencia y dan con un palo a un coche y resulta que se movilizan las fuerzas de élite del Estado para ir a la caza del hombre, Con un tío helicóptero, con un helicóptero, con no sé, los geos, no sé quién más fue, para un tío que le Básicamente, dio un palazo antiterrorista, a una sí. luna al espejo retrovisor del coche, que tampoco era el de Pedro Sánchez. Pero bueno, es decir, es una situación tan terrorífica de control de todos los recursos del Estado de una manera arbitraria por parte de las autoridades, que a mí no me extraña que ni la policía, nadie se atreva a mover un dedo, porque, no sé. No tienen voz, no tienen... Alzar la voz y decir algo significa jugarse un poco... Pero habrá que jugarse algo, Puesto ¿no? Pero es porque verdad que es de cobardes y que hay sucede momentos en también- que Oye, uno y lo quiere- de la televisión española al también, hilo los de televisión española. al hilo de esto también, es la estructura del Estado en general. También esto
caemos muchas veces en el error, y no deberíamos, bajo ningún concepto, de tener un poco de decir, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de esto? Y parece que hay una pelea tanto institucional como dentro de la clase periodística por ver a ver si la balanza se inclina más hacia la administración central del Estado o si la balanza se inclina más hacia la administración autonómica. La manifestación de la izquierda del otro día era para intentar hacer el relato y hacer caer toda la culpa sobre Mazón, etcétera. Lo hemos visto. Para mí, lo que sucedió el otro día es mucho más profundo. No es una cuestión de si es una ineficacia de la administración central o la autonómica. Es el sistema entero, el sistema que nos hemos dado, el sistema de las autonomías, que se supone que tenía que haber funcionado de alguna determinada manera. Y yo creo que las declaraciones, por ejemplo, de Núñez Feijóo ayer, creo que salió diciendo que esto ha dejado claro que el sistema autonómico funciona perfectamente. Es lo más desacertado que se puede decir exactamente en una jornada como la de ayer. Desacertado no, yo leí eso y dije, definitivamente Feijóo está pirado. Está perdido la cabeza, o sea, es exactamente lo contrario. Si algo ha dejado claro la gestión de esta crisis es que el sistema autonómico ha sido letal para los ciudadanos. Que se pueda curar o se pueda arreglar o se pueda mejorar el sistema autonómico está por ver. Lo que es seguro es que tal y como está ahora mismo no ha funcionado en absoluto. Ha faltado. Es un sistema extraordinariamente caro. Nos cuesta un dineral y para lo único que nos sirve es para contemplar a una clase política que está fuera del alcance de los ciudadanos, que vive en otro mundo, tirarse piedras de un tejado al otro, intentando... Creo que ese puede ser un ingrediente, el que funcione o no el sistema autonómico, pero vamos, cuando tú escuchas a la ministra de Defensa el día 2 diciendo que el ejército no está para eso porque tiene otras cosas que hacer, bueno, aquí no estamos hablando de un funcionamiento raro o negativo de las autonomías. Yo creo que las autonomías, es decir, la descentralización del poder, desde mi punto de vista, para mí, en sí misma es positiva. Porque usted es navarro. Sí. Y así ha nacido con eso, ya metido en sangre. La descentralización es positiva. De la gestión. Ahora, yo lo que creo es que es muy negativa la opacidad en la utilización de los recursos públicos. O sea, eso sí que me parece negativo. Donde esté el poder, oiga, enséñeme usted qué hace con el dinero y déjeme decidir qué hacer con el dinero público. Para mí esa es la clave. Permítanme que hagamos una breve pausa publicitaria y a continuación les voy a comentar la noticia que trae ahora mismo OK Diario. Marlaska movilizó en 24 horas 3.500 efectivos militares y policiales y se puso al frente de ellos y movilizó la ayuda europea. Todo en 24 horas. ¿Cuándo? Para hacer una emergencia, un simulacro de emergencia en Aragón en 2019. Ahora os lo contamos. El Toro TV también es Radio Libertad. Atención amigos de la libertad de expresión y el debate. El Club de Amigos te invita a una nueva edición de Debates en Libertad. Este 29 de noviembre a las 8:30 en Murcia tendremos un encuentro único con voces destacadas del pensamiento libre. No te lo puedes perder. Contaremos con la participación de José Ángel Antelo, Javier Borrego, Luis del Pino y Julio Ariza. 4 figuras clave para un análisis profundo y sin censuras sobre los temas más actuales. Te esperamos en Murcia para una noche de reflexión, diálogo y libertad. Ven y forma parte de la conversación. Para más información y entradas, llame al 91-616-2464 o escríbanos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Club de Amigos, donde la libertad es la protagonista. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de AminoPack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con AminoPack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción.
Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, espectacular lo que trae OK Diario. Una información de Pelayo Barro. Huesca, abril de 2019. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se desplaza hasta esa ciudad para ponerse al frente de un simulacro de emergencia provocada por una gran inundación. Él mismo había firmado 2 días antes un documento con el que se elevaba la situación al nivel 3 y tomaba personalmente el control. El plan desarrollado en Huesca muestra claramente cómo se ensayó un escenario mucho menos grave que el de Valencia, era un pueblo afectado frente a 69 que ha habido en La Dana, en el que se desplegaron todo tipo de medios militares y policiales desde el primer momento. Un total de 3.500 efectivos en las primeras 24 horas, incluida la activación de un convenio bilateral de ayuda con Francia que no se ha activado en la catástrofe de Valencia. O sea, que para hacer un simulacro de emergencia en Huesca en abril de 2019 sí que se movilizaron 3.500 efectivos de policía y ejército de manera inmediata. El ministro del Interior tomó el mando personalmente, se desplazó hasta el lugar y ahora, para una catástrofe real, se dice que falta una póliza y que claro, que no han ido para allá porque es que no le ha dicho el gobierno autonómico no sé qué. Dices, pero ¿cómo es posible? El simulacro fue todo un éxito. Sí. No hubo 200 muertos. No hubo 200 muertos, claro. Pero eso no es más que es la constatación de algo que yo creo que todos sabemos, ¿no? Que es desde cómo no se va a poder movilizar a los recursos del Estado si se quiere organizar a los recursos del Estado desde quien tiene la capacidad de hacerlo. Claro que se puede, y lo hizo Marlaska en 2019, pero lo que es un escándalo no es que hubiera un simulacro, que igual que hay simulacros de incendios en los edificios. Lo que es un escándalo es que no se haya hecho ahora. No, lo de OK Diario está bien la información para apoyar el sentimiento general de que ¿por qué no se ha hecho ahora? Se puede hacer, se ha hecho entonces y seguramente en otras 1000 ocasiones, como se ha sacado en el año 83 con las inundaciones de Bilbao. En un día se llama, pónganse ustedes a la orden para quitar barro o para apuntalar casas o para vigilar que no haya saqueos en las casas, ni ocupaciones, ni pillaje. Es decir, en cualquier sitio ha habido intervenciones del ejército español en catástrofes naturales fuera de España, con una eficacia que se ha señalado, que qué bien funciona las organizaciones o las instituciones españolas en materia de ayuda. Y eso yo creo que hay que dilucidarlo en el futuro, no dilucidarlo, habrá que juzgarlo, la historia y los tribunales. Es decir, ¿por qué no se activaron los mecanismos con los que cuenta el Estado para haber limitado los daños dentro de lo que es una catástrofe natural? ¿Por qué no se ha recurrido a los recursos europeos que pagamos, que creo que se han pedido hace 2 días? ¿Por qué han tenido que venir, que es un ridículo para España, unos bomberos franceses sin autorización? Que yo ayer he escuchado un discurso en la Asamblea Nacional Francesa, que es lamentable que España esté dando esa imagen, que esto afecta a la imagen internacional de España. Es decir, que ha funcionado en un simulacro y que se puede hacer.
Claro que se puede hacer. Gracias, OK Diario, por recordárnoslo, pero por supuesto que se puede hacer. Y la crítica o que se puede hacer al gobierno es precisamente por no haberlo hecho. No es solo que se pueda hacer, que es verdad que el simulacro, como ha planteado don Luis, es muestra de que efectivamente se puede, es que se tiene que hacer, es obligatorio. Hay un artículo muy bueno que ha escrito Jorge Buxadé y que está publicado en La Gaceta, creo que es de esta mañana o de ayer, explicando exactamente los porqués de esa exigibilidad de acción por parte del gobierno central y quiero decir con exposición de legislación positiva, es decir, por esta razón, por esta y por esta otra, es exigible que el gobierno central hubiese asumido el mando único, etcétera, etcétera. Y se podía hacer, se tenía que haber hecho, y además se tenía que haber hecho de una manera muy distinta como se ha hecho, cuidado, que es verdad que ha intervenido la UME, etcétera, pero se lo estaba comentando aquí a micrófono cerrado a los compañeros de la mesa, gracias a los extraordinarios oyentes que tenemos, que muchos de ellos y casi todos probablemente están muchísimo mejor informados que yo, y que nos siguen y que nos apoyan, y tenemos un mando de apoyo logístico detrás que nos proporciona muy buena información, y nosotros hemos recibido pues información de primera mano de militares que están en activo, militares retirados, etcétera, gente que sabe mucho sobre cómo se tiene que organizar la respuesta militar, por ejemplo, que era muy necesaria, y la respuesta militar parece que ha llegado con el mando de la UME, etcétera, tal, y se ha hecho con los pies, se ha hecho absolutamente al revés de cómo se tenía que haber hecho. Yo tengo que agradecer personalmente a un buen amigo, a don Jesús, que me ha mandado información acerca de la actuación y de la puesta a la cabeza del mando militar de este general de la UME, que es un general que parece que está muy bien preparado y que ha ascendido muy rápidamente a general, etcétera, pero me hace una analogía, es decir, es como si toda la actuación de una división se hace depender de un batallón. Es que no funciona así el ejército. El ejército tenía que funcionar de una manera, un mando único que estaría en toda la cúspide de todo, está el GEMAD, y a partir de ahí empieza una serie de operaciones que caen en cascada piramidal, y la UME tendría que depender del GEMAD. No se ha llamado al GEMAD, la ministra no ha aparecido con el GEMAD, no se debe de aparecer en Moncloa. Un mando militar no debe dar una rueda de prensa desde la sede de Moncloa, porque no es su obligación. Allí tenía que haber comparecido la ministra. Puede tenerlo a la derecha, al mando militar, pero quien comparece en Moncloa es el ministro de Defensa, no el mando militar. El mando militar, en todo caso... ¿Mando militar se refiere usted al Fernando Simón vestido de zapador? Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, si él quiere dar una rueda de prensa o le corresponde dar una rueda de prensa, la tiene que hacer desde la unidad. ¿No habrá nadie en la familia de ese general que le diga que por favor deje de hacer el ridículo? Que en fin, la dignidad del cargo no lo sé, a lo mejor él responde y dice, tú sabes lo que esto significa luego a final de mes para las cuentas de la casa, el estar a bien con la persona que va, de quien depende mi ascenso a un mejor empleo. Puede que la respuesta esté en cosas de este tipo, porque claro, dentro del ejército también hay ambiciones y hay mucha diferencia entre lo que cobra un coronel y lo que cobra un general de brigada y un general de división, y no son pocas cantidades, entonces, y los puestos y los mandos y etcétera. ¿Quién podía haber alzado la voz o quién tenía que haber alzado la voz o de quién depende este general de la UME? Pues inmediatamente su inmediato superior es el GEME, el jefe del Estado Mayor del Ejército, que está en Cibeles, y que estamos esperando a ver si en un momento dado llama un poco al orden a una persona que orgánicamente depende de él y que se ha saltado la cadena de mando. Igual no quiere hacer mucho ruido, porque ahora mismo tenemos un GEMAD que es del Ejército del Aire, que termina su cargo dentro de poco y hay que nombrar otro, y por turnos corresponde, el nuevo GEMAD va a tener que ser del Ejército de Tierra. Entonces no conviene llamar mucho la atención, porque a ver si llamo la atención resulta que me quedo sin puesto. Y esto tampoco puede ser. No podemos tener la sospecha de que todo el mundo actúa en función de unos intereses que son un poco bastardos, en lugar de pensar en el bien común y en el bien general y en el bien de las personas que están allí pidiendo ayuda, porque eso tendría que ser lo principal. Y ahora mismo da la sensación de que hay demasiado politiqueo, demasiados intereses personales, demasiados intereses de partido, intereses de aquí y de allá. A mí lo que menos interesa son realmente las víctimas. Eso es lo que no puede ser. Bueno, ya se han presentado querellas contra el gobierno valenciano, querellas contra el gobierno central, y yo creo que hay materia en algunos de esos temas para las querellas, porque aquí ha habido negligencias, o lo que es peor, actuaciones criminales en algún caso, tanto antes de la Dana,
no se hizo todo lo que había que haber hecho para prevenir la Dana, como durante la gestión de la Dana, donde estamos viendo ahora a todos echarse la pelota unos a otros, pero el caso es que unos por otros la casa sin barrer. O sea, ya lo último es lo que conocíamos el sábado a través de The Objective, que desde que llega la alerta de la Confederación del Júcar hasta que se lanza el SMS se pierde una hora discutiendo el texto del SMS, con técnicos diciendo que no tiene que ser muy alarmante y con discusiones sobre si había que traducirlo al valenciano o no. O sea, mientras la gente estaba ya muriendo, nos preocupamos de las chorradas más inmensas. Y luego la gestión de después, donde estamos viendo que ha habido por parte de la Generalidad Valenciana un descontrol absoluto y además un manejo pues no muy adecuado de las relaciones públicas del asunto, y por parte del gobierno un retrasar la ayuda de manera incomprensible lo más posible. Todo eso al final, pues digo yo que desembocará en tribunales y espero que haya algún castigo para algún responsable. Pero debería haber habido ya castigos políticos, en el sentido de que yo creo que aquí tendrían que haber dimitido ya todos, o sea, el presidente del gobierno, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, el presidente de la Generalidad, los consejeros que tiene, alguna de las cuales, pues pobrecita mía, no la llamó Dios por el camino de la empatía por el ser humano, ¿no? Yo creo que aquí tendría que haber habido ya una cascada de dimisiones y no se ha producido todavía ninguna. Y es un problema, porque en los países los temas penales, los tribunales, pues son para juzgar cuando existe clarísimo dolo, cuando existe clarísima negligencia, pero hay cosas que son negligencias menores o negligencias imposibles de demostrar como achacables al tío, pero que son claramente achacables al tío, que tienen que pagarse con dimisiones, que leches, ¿no? Yo creo que hay, incluso antes de la gestión inicial de esto, hay temas muy graves que se han puesto ahora sobre la mesa. Hay un informe de Moncloa del año 2022 en el que se pone de manifiesto que hay 2.700.000 personas viviendo en zonas inundables, y que habría que haber limpiado los cauces de esos ríos, no haber destruido presas, como se hizo, es decir, hubo un plan hidrológico nacional en el que Teresa Rivera se puso a la cabeza de decir que había que eliminar el plan hidrológico nacional, y nunca mejor dicho, pero de aquellas lluvias estos lodos o como se diga. Es decir, que hay un tema que no es solo de gestión de esta crisis, que se ha hecho muy mal, sino previo de cuál es el planteamiento político, cuál es la idea de país que se ha puesto por delante, si la supuesta agenda woke del cambio climático, del medio ambiente, de que hay que proteger que el río circule libremente, fluya libremente porque hay que proteger la personalidad del río, y esas chorradas por las que se ponen por delante de que se va a inundar un barrio entero, una casa o un pueblo. Y ahí hay una responsabilidad que hay que plantear en las próximas elecciones, cuando haya. Espero que el PSOE no aproveche esta situación de caos ahora para organizarlas, para adelantar unas elecciones, a ver si pilla algo, pero creo que eso sí que debería figurar en las propuestas políticas o en las exigencias políticas por parte de la ciudadanía, los temas serios. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes con la gestión del territorio? ¿Cuáles son los planes de prevención en caso de que ocurra alguna cosa de estas, que además en Levante suceden periódicamente, las danas, las gotas frías, y yo creo que eso se ha puesto ahora de manifiesto, como siempre pasa, ¿no? Que tiene que llegar el lobo para que uno crea en el lobo, cuando en realidad un país hay que gestionarlo en el medio y largo plazo, y no en el plazo inmediato de a ver qué dice la agenda internacional, la 2030, no sé qué, para que nosotros digamos una cosa u otra sin tener en cuenta los intereses de las personas. Y creo también que, desde luego, tendría que haber igual que en el ejército va en cascada, aquí debería haber dimisiones en cascada, dimisiones o expulsiones de los puestos de mando. Pero mientras estamos discutiendo si se tiene que ir Mazón, o si se tiene que ir la consejera poco empática, o si se tiene que ir Marlaska, estamos perdiendo de vista que la imputación de Ábalos,
la comparecencia de la mujer del presidente del gobierno esta semana en dos instancias diferentes, judicial y política. El asalto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por parte de Bolaños, que está ya maniobrando para que una vez que se vaya Marchena, que se tiene que ir por jubilación, a ver si coloca a la progresista que está en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que estamos perdiéndonos en la discusión de lo más llamativo, la corriente subterránea que hay en la contaminación de los otros mecanismos de control del Estado. Y creo que debemos tratar las dos cosas en paralelo. Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, yo es que creo que Sánchez lo había planificado perfectamente en cuanto se produjo la catástrofe. Dice, esto me va a servir para alejar el foco de la corrupción que me rodea. Durante unas semanas no me van a preguntar tanto por Ábalos, no me van a preguntar tanto por Begoña, etcétera, etcétera, bueno, etcétera. Es que ellos mismos emitieron silencio radio durante 5 días por respeto a las víctimas. Primero vamos a probar lo de televisión y luego nos quedamos en un descaro. Es una de esas cosas que porque nos viene bien precisamente por esto. Este miércoles se produce la votación de confirmación de Teresa Rivera como comisaria de la Unión Europea. Yo me pregunto si el Partido Popular va a ser capaz de decirle a los españoles que el Partido Popular Europeo ha nombrado a Teresa Rivera como comisaria de la Unión Europea, ha votado a favor. Vamos, Weber yo ha no dicho sé. que se lo están pensando, creo. Pues espero que lo piensen para bien, porque creo que el Partido Popular va a tener muy difícil vender a los españoles que su Eurogrupo ha votado a Teresa Rivera, que parece que es una de las máximas responsables de las negligencias que condujeron a esta catástrofe donde llevamos 250 muertos. Bueno, ¿ustedes creen que se va a atrever el Partido Popular a no exigir a sus socios europeos que tumben a la comisaria? No lo sé. ¿Puede? ¿Tiene alguna Sinceramente mano no lo sé. ¿Tiene alguna mano el Partido Popular español para exigir a sus socios y a von der Leyen algo que yo creo que ya está acordado con el Partido Socialista en ese pacto? Problema, yo conozco de cómo funciona la elección de la comisión, del Colegio de Comisarios, porque he trabajado en el Parlamento Europeo muchos años. Y el problema es que el Colegio de Comisarios forma parte de un pacto muy complejo entre distintas familias políticas, entre distintos países, los 27, cada uno tiene derecho a un comisario. El reparto de carteras de vicepresidencias, etcétera, forma parte de una negociación muy ardua que solamente se puede sacar adelante por consenso. Pero es verdad que en alguna ocasión el Parlamento ha rechazado a algún candidato a comisario. Y ha habido que buscar otro. Ha habido que buscar otro. El país al que le correspondía. Me estoy acordando de algún italiano en la época de Berlusconi. O sea que sí que se ha producido la situación de que se rechace a algún candidato a comisario. Y es ahí donde hay que ver qué fuerza tiene el Partido Popular español dentro de la familia popular europea. Pues va a tener complicado explicar a los españoles que no tiene la suficiente fuerza, siendo el segundo partido más importante dentro del grupo del partido. De los españoles, en realidad al final no tiene peso. No, pero ahí donde se marca la fuerza del Partido Popular español en Europa no es en el sentido del voto de los españoles, que siempre se pueden desviar de su familia política, sino en su capacidad de influencia para hacer que su familia política vote una cosa u otra. Va a tener que explicar, en caso de que Teresa Rivera salga confirmada como comisaria, que es que no pinta nada, pinta menos que pata de queso en Sevilla dentro de su grupo parlamentario europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues quedar como imbécil no es nunca aconsejable para un político, y quedaría como un imbécil. El miércoles por la mañana saldrá y dirá: esto ha dejado demostrado claramente que las instituciones europeas funcionan a la perfección. Pues posiblemente. Pasemos al capítulo siguiente, y así sigue andando el partido. Bueno, hoy tenemos un par de
de encuestas que han publicado Electomanía y Voz Populi. La encuesta de Voz Populi es de Amalgama Métrica. Ninguna de las dos encuestadoras son particularmente proclives a Vox, y las dos llevan el mismo mensaje: bajan PP y PSOE, sube espectacularmente Vox, Sumar se hunde, posiblemente por la crisis errejónica, no por nada de la Dana. Y bueno, pues no sé, pero me parece que se ha abierto en estos momentos un melón en España que va a revolucionar toda la escena política. Yo ¿En qué porcentaje baja el PSOE? Porque yo he visto la de Electomanía, pero no he visto la de Voz Populi. Baja como un par de puntos, estaría ahora en el 28%. ¿Y el Partido Popular? Y el Partido Popular, en una me parece que le dan el 35 y en otra le dan el 31 o el 32 o algo por el estilo. De ese entorno. O sea, el Partido Popular gana al Partido Socialista con claridad, baja con respecto a anteriores encuestas. Vox se dispara hasta el 13%. Sumar se quedaría al mismo nivel de Podemos, que sube un poquito y les empata, y quedarían los dos en la más absoluta irrelevancia, con Podemos quizá un pelín por encima. Ese es más o menos el panorama. Con toda la salvedad que siempre me producen, ¿no?, las encuestas, etcétera, sí es verdad que hay una tendencia. También es cierto que no sé en qué momento se han hecho esas encuestas, porque se publican hoy, pero se han estado haciendo, me imagino, que a lo largo de la semana pasada, etcétera. Probablemente es pronto para todavía haber asimilado los efectos de unas cosas y de otras. Sigo pensando que de todas maneras, y aunque sean halagüeñas en el sentido de que la gente responde a la ineficacia o de los responsables políticos de los que tenían que haber dado una respuesta, sigo pensando que la respuesta es demasiado pequeña. La gente sigue confiando a ciegas en ese sistema monolítico de bipartidismo. Es demasiado elevado para mí el porcentaje de voto que se le entrega tanto a PP como a PSOE por el momento. Es mi Pero las cosas cambian. Mire usted Estados Unidos, lo que ha cambiado, ¿no?, en estos años. Es cierto. Y yo vi en la semana pasada si había algún motivo. ¿Usted que había pronosticado? ¿Que ganaba Trump o que ganaba Trump? Además, yo lo voté en una cosa que puso usted en Twitter. Yo me apunté al voto ese que decía que Kamala quedaba por debajo del 40%. Yo he disfrutado la semana pasada con los resultados americanos, al margen de la tragedia que estábamos viviendo, pero hemos tenido un poco de tiempo de solaz contemplando esos resultados mientras tanto. Y he disfrutado mucho, por supuesto, viendo a toda la extrema izquierda y tal, viendo cómo lloraban sin consuelo, pero también he disfrutado un poco, y esto es una cosa que se comenta poco, viendo cómo se apunta a la gente al caballo ganador una vez que el caballo ganador ha ganado, que había gente que no estaba tan apuntada al caballo ganador, y había gente que nos hacía reflexiones sobre, no, yo no votaría ni al uno ni al otro, yo no sé qué, y ahora son los primeros que se han apuntado con el banderín, y poco menos que se han comprado la gorra del MAGA y estar en primera línea, no sé qué, personas que dirían, yo votaría a Ronald Reagan. Digo, bueno, Ronald Reagan no se le puede votar hoy. Pues no, pues yo es que en este caso tal, va, no sé qué, todos, y estaban los que iban a votar al Ronald Reagan. Y Ronald Reagan no se ha presentado, pero ahora salen los primeros de la fila con su banderín y con su gorra de MAGA. Parece que es un resultado que lo de salir en socorro del vencedor, salir en socorro del vencedor es un ejercicio. A mí me ha gustado mucho ver esos perfiles, me ha hecho gracia, es muy humano, ¿no? Esto, y ahora pasa un poco como con Milei o con Meloni, etcétera, que tiene tantos amigos una vez que han ganado y una vez que están en el gobierno, de repente les salen amigos, no sé cuándo. Yo siempre pienso, y en ese caso digo, del acierto, no sé quién, o sea, es verdaderamente para tener en cuenta el acierto en las predicciones y en las apuestas que tiene Vox en el plano internacional sobre los aliados, etcétera. Es el partido que, sin ninguna duda, con más firmeza ha apoyado la candidatura de Donald Trump, sin ningún tipo de grises. Resulta fácil apoyar con firmeza la candidatura resulta fácil ser el que con más firmeza apoya la candidatura de Donald Trump cuando eres el único que la apoya. Exactamente, claro. No, pero que quiero decir que no es que sea el único, es que además todos sus dirigentes, todos sus que estaban firmemente apoyando esa candidatura, igual que habían apoyado en el pasado la de Milei, la de Meloni, etcétera, y todos estos candidatos están ganando. Y a Orbán, que ahora se configura como una pieza muy importante en Europa, muy importante, y efectivamente tienen
un olfato y una visión o un convencimiento y unos principios que los están dirigiendo en hacia un lugar que es muy provechoso, y yo creo que eso es digno de tener en cuenta, y hay que aplaudírselo y hay que evaluarlo como, caramba, esta gente tiene un sentido de la anticipación que está muy, muy, muy por encima del que tiene el Partido Popular, que ahora mismo, como aliados internacionales o como compañeros de viaje en materia internacional, aparte de Weber y tal, pero los de la CDU en Alemania, bueno, ahora a ver qué sacan y quiero decir, están un poquito cogitrancos en materia internacional en comparación a cómo se sitúa Vox, que tengo entendido que ahora dentro de poco hay una SIPAC de estas, otra nueva, no sé cuándo es, el 5 de diciembre creo, en Argentina. No, en Argentina, no en Budapest, ¿no? En Budapest, efectivamente. Creo que es en Budapest. Yo tengo que discrepar de alguna de las cosas que estáis diciendo, ¿eh? Un momento, antes de discrepar, usted dijo que ganaba Trump o Kamala. Yo no dije nada, porque realmente dije que prefería que no ganara Trump, y además lo dije aquí, porque para Europa y para España no es bueno que gane Trump. Entonces, aparte de la satisfacción personal que pueda tener cada uno porque gana Trump y porque ahí la llevan los progres, pijo progres, todos los adjetivos que se utilizan para denominar al grupo de la izquierda, los liberales en la nomenclatura estadounidense, ¿no? Pero creo que para Europa no es bueno. Creo que la tendencia al aislacionismo americano no es bueno para la defensa europea. Hay las voces más optimistas que dicen, bueno, así Europa va a insistir en la necesidad de tener una defensa propia y va a invertir más en la industria de seguridad y defensa europea si hay una retirada de los Estados Unidos. Puede ser, pero teniendo la guerra de Ucrania al lado, que es una guerra en la que yo creo y muchísima gente, que intrínsecamente los culpables son Rusia y Putin y no Ucrania, y de tener un firme apoyo en el caso por el gobierno estadounidense a Ucrania, ahora no es tan evidente que Trump no apoye en esta fórmula así un poco anarquista o contraria a la organización de las relaciones internacionales, pues Trump no es tan evidente que apoye a Ucrania. Tenemos también la guerra en Israel, en Oriente Medio. Donde es evidente que Trump no va a apoyar a los terroristas de Hamas y va a No, pero Biden tampoco. Es decir, tampoco había una posición. No. Biden ha estado presionando a Netanyahu para que contuviera su respuesta, siempre tratando de que Israel... Pero sin dejar nunca de vender las armas necesarias. Es decir, no, una cosa es el discurso político de, oye, vamos a intentar llegar a algo para la paz, para algún proyecto de paz, y otra cosa es apoyar activamente es decir, una cosa es el discurso, pero sin reconocer en absoluto a los terroristas de Hamas. Sí. Entonces, creo que hay ahí a mí yo no estoy contenta con esa situación, ni tampoco con que Orbán tenga más peso en Europa, porque tiene una posición antieuropea. Yo creo en las instituciones europeas como una estructura que nos va a salvar a España y al resto de los países europeos de su propia pequeñez o de sus propias miserias políticas. Es decir, yo confío en última instancia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en última instancia, si van fallando los de aquí. Y funciona, y en el presupuesto de la Unión Europea, y en que haya una sindicación de la deuda de los países europeos. Es decir, que no creo que sea bueno minar a la Unión Europea, ni desde dentro, ni desde fuera. Y lo último, para cerrar lo que estaba diciendo en relación con los temas que ha puesto don Luis sobre la mesa, las encuestas en España, a mí me preocupa mucho que el Partido Socialista Obrero Español siga manteniendo un suelo de voto de entre el 28 y el 30%. Me parece alucinante e inexplicable que eso se mantenga a la vista de la incompetencia y de la villanía con la que se ha gestionado la política. Ahora le doy la palabra después de la pausa publicitaria, don Julio, pero antes simplemente una corrección fáctica. 8 de abril de 2024.
el Comité Nacional de Estados Unidos de la UNRWA, la Agencia de la ONU para Refugiados de Oriente Medio, se complace en comunicar que Estados Unidos ha vuelto a reanudar su apoyo financiero para la vital misión de las Naciones Unidas allí. Para la UNRWA. Es decir, que Estados Unidos, el gobierno de Biden, pues ha estado dando una de cal y otra de arena, y además es que es comprensible porque tiene una parte, posiblemente la más importante del Partido Demócrata, que sí apoya a Israel sin fisuras, pero luego tiene una minoría extraordinariamente radical, que son las del Squad, de Alejandra Ocasio-Cortez, etcétera, etcétera, que esos son antisemitas del libro, y entonces Biden ha tenido que trabajar pues en una especie de ambigüedad calculada, que desde luego dista mucho del soporte sin fisuras a Israel que Trump sí que va a proporcionar, ¿no? Entonces, sobre todo que ahí hay una diferencia. Era Kamala, entre los dos. que iba a la presidencia. Era Kamala. Si tenemos en cuenta un hecho fáctico también, hay algún distrito, no recuerdo el estado ahora, en Estados Unidos, con una mayoría musulmana, de población musulmana, que ha votado masivamente a Trump. La razón ha sido más cultural que política, es decir, por la posición de Trump en relación con las mujeres. Esa cosa machista que tiene Trump. Que ha nombrado jefa de gabinete por primera vez. Sí, a una mujer, pero sí, pero no, me refiero en términos el aborto. A ver, espera un no momento, digo que María, sea machista, digo que es un tema que las mujeres tradicionalmente A ver, pausa publicitaria, le doy la pausa, hablamos de... Y María se nos está comiendo la tostada, y claro, y es porque no estamos al loro, Borja y yo, pero ahora te vamos a explicar. Pausa publicitaria, pausa, que no somos exactamente como el PP. Pausa publicitaria y le doy la palabra a don Julio. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿En qué lado cayó realmente el muro de Berlín? Descúbrelo en Conversaciones sobre Europa, el 15 de noviembre, a las 7 en el Espacio Jorge Juan. Un evento organizado por el eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, y patrocinado por el grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo. Reflexionemos juntos sobre el presente de Europa. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. No faltes. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. La atención primaria es más accesible, con un sistema multicanal que te permite pedir cita de forma fácil y rápida a través de la app de la tarjeta sanitaria virtual o en la web de atención primaria, además de por teléfono y presencialmente. También dispones de un equipo administrativo a tu disposición para resolver tus dudas sanitarias o administrativas, porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid. En cada rincón de nuestra provincia, Ciudad Real te espera. Descubre el patrimonio, la cultura, la gastronomía y la naturaleza que nos hacen únicos. Disfruta de nuestros sabores de siempre. Auténtico sabor Quijote. Redescubre la esencia de nuestra tierra. Vive Sabor Quijote. Provincia de Ciudad Real. Tan cerca, tan diferente. Diputación Provincial de Ciudad Real. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. ¿En qué lado cayó realmente el muro de Berlín? Descúbrelo en Conversaciones sobre Europa, el 15 de noviembre, a las 7 en el Espacio Jorge Juan.
un evento organizado por el eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, y patrocinado por el grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo. Reflexionemos juntos sobre el presente de Europa. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. No faltes. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Julio Ariza, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Yo es que he escuchado con absoluto respeto y afecto las palabras de María, ¿no? Pero desde la absoluta disconformidad, claro, porque para mí Europa está muy bien, ¿m? Y lo que vaya a hacer Trump con Europa, pues está por ver. Vamos, yo sí he visto lo que ha hecho Biden con Europa, ¿no? Y lo que ha hecho Biden con Europa fundamentalmente ha sido hundir a Alemania, hundirla en la más absoluta de las miserias, empobrecerla hasta límites que los alemanes no conocían desde hacía décadas, y lo que ha hecho es una desunión entre los países europeos, que es lo que la administración demócrata en Estados Unidos ha buscado siempre. Respecto a los temas más de fondo, ¿no? ¿Qué me interesa a mí de una administración de un gobernante? Lo primero, que respete la vida. Si no respeta la vida, estamos fastidiados. ¿Y qué hace Trump y qué ha hecho cuando ha llegado al poder? Lo primero es retirar los $500 millones de apoyo a Planned Parenthood, que es la mayor promotora del aborto en el mundo. ¿El aborto a cambio de qué? A cambio de nada, a cambio de que desaparezca gente por el mundo y de que las mujeres puedan tener luego el síndrome posaborto y no tengan la atención necesaria para ese síndrome. La promoción del aborto para mí es un crimen y, por tanto, aquel gobernante que trate de trabajar frente a la promoción del aborto en el mundo, que no es la promoción de un derecho, sino la promoción para evitar y conculcar absolutamente el derecho de la criatura a nacer, la promoción de eso es un asesinato y, como dice mi ley muy bien, un asesinato con el agravante del vínculo. ¿Qué más ha hecho Trump y qué más ha hecho Biden? Bueno, lo que ha hecho Biden y las administraciones demócratas en el pasado ha sido armar un lío en Oriente Medio de tal naturaleza que se ha encargado al menos media docena de países que tenían estabilidad y que ya no la tienen. ¿Qué han hecho? Mantener las guerras, muchas veces artificialmente. ¿Qué duda cabe que la culpa y la responsabilidad primera de la invasión de Ucrania la tiene Putin? Pero también hay que decir que había una opacidad enorme y un evitar a toda costa que nadie proclamara la necesidad de una tregua, la necesidad de un tratado de paz, la necesidad de unas conversaciones de paz. Las han evitado a toda costa. ¿Por qué? Porque estaban muy cómodos vendiendo armas desde Estados Unidos a Ucrania. Y eso a mí me parece un disparate, porque ha habido 500.000 personas entre 20 y 45 años que han muerto, la mayor parte varones, que han muerto en esa conflagración. Y eso se podía haber parado y se podía haber evitado. Y la prueba de que se podía haber parado y se podía haber evitado es que si en los próximos pocos meses se para y se evita, es que se podía haber parado y se podía haber evitado antes. Por tanto, eso lo vamos a ver en breve. Esas razones, junto con el discurso de la libertad, del free speech, lo que hizo la administración Biden con las tecnológicas para cargarse a todos aquellos que simple y llanamente pensaban diferente y que han promovido una cultura de la exclusión de la gente, una cultura ignominiosa para sacar de la pista a todos aquellos que no pensaban como ellos, desde las universidades americanas, pasando por todas las instituciones públicas, promoviendo, por ejemplo, locuras, tan terribles como que los hombres participaran en las competiciones deportivas contra las mujeres. Bueno, por todas esas cosas yo buscaba y estoy muy feliz de que Donald Trump haya ganado. Pero podría estar 45 minutos más explicando un montón de razones más por las que prefiero que haya ganado la administración del señor Trump, del señor Musk, del señor Robert Kennedy y de otros tantos, que la de los asesinos de la administración demócrata. Yo le daría 45 minutos más, pero Dame a mí dos, por favor. 30 segundos, venga. 30 segundos. Me gustaría saber qué ha hecho Biden en relación con el hundimiento de Alemania. Aquí hay que tener en cuenta otros factores como el ascenso, el auge de China y una realidad, que es que no hay realmente una oferta distinta. Yo creo que también por eso han perdido los demócratas, pero no tenía una oferta económica distinta
que la que tenía Trump. Te respondo directamente a qué ha hecho por el hundimiento de Alemania. En las tecnológicas, que Elon Musk está con Trump, que es el campeón de la economía de las plataformas y de la esclavitud digital de la ciudadanía. Eso es así. A ver, campeones de la esclavitud de la ciudadanía. La entrada en su plataforma claro. a las voces disidentes. No le habrá cerrado nada. No, con... que cuanta más gente esté en las plataformas, más esclavos somos. Y yo la primera, que soy dependiente del pero que eso no podemos decir que quien ha luchado contra las tecnológicas es Trump, porque no es verdad, los ha metido dentro. Creo que son los 30 segundos más largos que he visto en mi vida. Doña Carmen Carbonell. Bueno. Les traigo la opinión de los oyentes y en concreto les traigo los resultados de esa pregunta que lanzábamos esta mañana. La pregunta era si creían que el Partido Popular Europeo debía rechazar la candidatura a comisaria de Teresa Rivera. Les dábamos 4 opciones, la primera sí, la segunda no, la tercera no lo sé y la cuarta me da igual. Doña María, tengo que decirle que hay cierta desafección por los puestos de la Unión Europea en las redes sociales, por lo menos entre los seguidores. Por ejemplo, le dejo un comentario de Gerardo Moreno que dice: me da igual a quien pongan, como si ponen un muñeco. A mí me da un poco de pena, ¿no?, por la Unión Europea, que tiene unas políticas que son sumamente importantes para los países, ¿no?, la repercusión que tienen esas políticas. El 95% de los encuestados dice que sí, que el Partido Popular Europeo debería rechazar esa candidatura, la de Teresa Rivera, y les dejo algunos comentarios. ¿Me ha dicho? 95%. Hay un 2% que dice que no, hay un 1% que dice que no lo sabe y hay otro 2% que le da igual a quien pongan. Un muy buen análisis me encuentro en Twitter de Javier de la Mata, que dice que el PP dice que va a hacerle un test muy difícil a la candidata socialista, no dice que la va a vetar, y este es el problema constante del PP, que siempre es tibio, mediocre, cobardón y sumiso. Menudo retrato le hace al Partido Popular. Dice que se juega toda su economía que Rivera sale comisaria europea porque Feijóo es un bluff. Y les dejo con un comentario de la comunidad de YouTube de Radio Libertad. Este es de alguien que se hace llamar PCK y dice que al final el PP votará a favor cuando pase un tiempo. Lo hará de tapadillo y de paso Feijóo aprobará los presupuestos. Cada vez que dice el PP que no votará, no acabará votando sí. ¿Usted cree que no votará los presupuestos? Yo espero que no vote los presupuestos. Yo también, y espero que Teresa Rivera no salga elegida como comisaria, porque ya lo que le faltaba a Feijóo. Bueno, don Borja Montoro, muchísimas gracias por haber estado. Pues muchísimas gracias aquí. A usted de nuevo por haberme traído a esta mesa. Don Julio Ariza, muchísimas gracias por estar aquí. Doña María Muñiz de Urquiza, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y ponemos punto final a la tertulia, como siempre. Bueno, por Dios, estoy de un maleducado. Muchísimas gracias a doña Carmen Carbonell, nuestra jefa de gabinete, que ahí está trayéndonos la voz de la calle, de y los no oyentes. Solo eso, don Luis, que les traigo también el chocolate Matías López. Saben ustedes que nosotros tenemos una tableta que sorteamos, bueno, más que sortear, entregamos amablemente a alguno de los contertulios en función de lo que nos han dicho en el chat de YouTube. La verdad es que hoy ha estado muy reñido. Hay que decir que en esta ocasión se lo vamos a dar por constancia y por insistencia a doña María Muñiz de Urquiza. Por pesada, me lo dan por pesada. No, sobre todo porque estaba usted en minoría y tengo que decir que los chocolates Matías López lo que hacen es endulzarnos un poquito, ¿no? El día según lo que tengamos. No sabes cómo están. Buah. Y además don Julio, chocolate 100% cacao puro de Venezuela, chocolate negro, además lo pone bien claro en esa tableta, en una edición limitada de 2.000 unidades, www.chocolatesmatiaslopez.es, ahí ven todas las opciones que tienen disponibles. Me encanta el chocolate, gracias. Muchísimas gracias a todos, ponemos punto final a la tertulia, pues con don Paco Linares, que se pregunta si son galgos o son podencos. Buenos días, don Paco. Muy buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Es bueno recordar fábulas, cuentos, moralejas. ¿Recuerdan la de los galgos y podencos? Había 2 conejos y a lo lejos se veía una nube de polvo provocada por perros que se acercaban a ellos. Un conejo dijo: «Esos perros galgos nos pueden comer». El otro conejo le respondió: «Efectivamente, los perros esos nos quieren comer, pero no son galgos, son podencos». «No, amigo mío», le respondió el otro conejo, «son galgos, no son podencos». Galgos o podencos dio igual, porque en la discusión los perros se habían acercado y se comieron a los conejos.
También recordamos el dicho unos por otros y la casa sin barrer. Ahora en Valencia recordamos otra sentencia: a río revuelto ganancia de pescadores. Que Carlos Mazón no fue diligente en el primer momento es un hecho. Que teniendo más responsabilidad el gobierno central que la comunidad autónoma, también es verdad, porque hizo dejación de sus funciones. Eso es una realidad. Antes que pedir la dimisión de Mazón, pediría la de Teresa Rivera, segundo, la de Marlaska y tercero, y la más importante, la de Sánchez. El AUMET depende del gobierno central y ahí vienen los pescadores. A ellos se les infunde rabia para que fomenten el caos y perdonen a los más importantes del Estado gubernamental. Van por Mazón. Se traen camiones cargados de personal de izquierdas o independentistas, incluso de Barcelona, pero creo que esta gente no saben o saben demasiado. Por eso vino la manifestación del sábado y el PSOE se va de rositas. Así es como se pisotean a las víctimas. Mañana, más y mejor, punto final.